Buenos días a todos y a todas. Antes de dar paso al director de nuestro Museo Histórico Municipal, que nos va a hablar de Alfonso X el Sabio y la relación que tiene nuestra ciudad, y sobre todo el documento de repartimiento, me imagino, Antonio. Queríamos explicar un poco el porqué de esta conferencia y por qué estamos empezando a hacer algunas actividades con respecto a Alfonso X el Sabio y la relación que tiene con nuestra ciudad. Como todos ustedes saben y se ha visto en los medios de comunicación en los últimos días, el pasado martes se cumplía el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X en Toledo. Se celebró un encuentro de más de 30 municipios de toda España en el que nos constituíamos como una red de ciudades alfonsíes. De lo que se trata es, fundamentalmente, y como la red lo primero que trata es, fundamentalmente, es poner en valor esa figura histórica dentro nunca mejor dicho, de la historia de nuestra nación. Después, que se realicen actividades de divulgación y también inmediatamente, como ocurre ya con casi todo lo histórico en nuestro país, pues si tiene algún nexo con actividades culturales que a la vez se engarzan con turísticas y de ocio, y podemos hacer una conjunción de que repercuta también en la economía de las ciudades donde están radicadas la red, pues muchísimo mejor. Si lo bajamos al nivel de nuestra ciudad, evidentemente hablamos de reivindicar nuestra historia, de ponerla en valor, que se conozca, y después, si tiene un nexo con otras ciudades y podemos organizar una red en la que se produzcan sinergias, pues muchísimo mejor. Por tanto, la decisión de participar en esta red de la Federación Española de Municipios y Provincias fue importantísima. Yo quiero agradecer que cada vez que ocurre cualquier actividad de este tipo en el que el Ayuntamiento ve susceptible entrar y poner en valor nuestra historia o nuestro patrimonio, pues siempre contamos con nuestra archivera municipal, con Marina, que además está aquí entre el público y la saludo y la agradezco públicamente, que igual que ha pasado cuando entramos en la red de municipios del Camino de la Frontera, el Camino Xacobeo, también propicia con sus informes y la búsqueda de documentos en nuestro archivo que podamos justificar por qué estamos en esos lugares. Y tengo que decir que para entrar en la red española de ciudades alfonsí que organizaba la Federación Española de Municipios y Provincias, había que justificar debidamente el por qué que éramos una ciudad relacionada históricamente con Alfonso X el Sabio. Por tanto, también el agradecimiento desde aquí a Marina, porque es parte importante de este tipo de cuestiones, porque da un respaldo histórico y técnico clave para que podamos estar en los sitios. Y, por tanto, inmediatamente para entrar en la red había que justificar históricamente por qué Alfonso X el Sabio estaba ligado a la historia de nuestra ciudad, y segundo, que nosotros estábamos dispuestos a hacer actividades, ¿vale? Ya las presentó el delegado de Cultura, Fernando Martínez, que me acompaña hoy aquí en esta sala, en la semana pasada, el mismo día además que era el 800 aniversario del nacimiento del Rey Sabio. Presentamos una actividad que creemos que es muy importante, que es que esos documentos se puedan mirar a través de Internet y se pueda tener la curiosidad de ver en qué consisten, por un lado. Después, esta conferencia que pone en valor no solo a las personas que estáis asistiendo hoy aquí a la conferencia, sino que después daremos debida difusión tanto en la televisión pública como a través de las redes sociales, y para que ya cualquier cijano o cijana que no haya podido asistir o cualquier posible visitante a la ciudad o que esté interesado en esta cuestión pueda verlo. Y después, bueno, la ruta que sabéis que está organizada después de esta charla. Por tanto, partimos de algo que el 800 aniversario de nacimiento del Rey Sabio nos daba como pretexto para hacer el año alfonsí con muchas ciudades de España, pero ya se decidió el martes pasado en Toledo
que no solo era una comisión que habíamos organizado para celebrar durante un año actividades, sino que ya hemos decidido que va a tener vocación de continuidad. Por tanto, lo que era una comisión para un centenario de un año se ha convertido en una red que va a perdurar en el tiempo. Y, por tanto, igual que decimos que somos una ciudad que estamos en Caminos de Pasión, donde están un montón de Semanas Santas de ciudades medias de toda Andalucía, en las que trabajamos en red, estamos en Ruta Bética Romana, que también son ciudades andaluzas en las que también trabajamos en red para poner en valor el patrimonio relacionado más con nuestro pasado romano, o estamos en ciudades medias en las que participamos en otras ciudades que tienen características parecidas, en las que trabajamos productos turísticos de unas mismas, diríamos, de unas mismas condiciones, que eso nos ayuda a poner en valor. Estamos entrando en la ruta, en el camino Xacobeo de la Frontera, que también era importante que entráramos. Hemos entrado en la red de ciudades de municipios del Olivo y ya el martes pasado pues entramos en una red que va a hablar de todo lo que tiene que ver con Alfonso X el Sabio y la historia de las ciudades que componemos ellos. Y creo que es importante porque ponemos en valor, como siempre digo, el patrimonio de nuestra ciudad y la historia de nuestra ciudad y fundamentalmente algo que es clave. En una sociedad que ahora es muy competitiva, los municipios además que no somos tan grandes como para tener mucha capacidad económica para hacer grandes difusiones, pero no somos tan pequeños para no tener tanta historia que contar. El trabajo en equipo, crear redes y la colaboración nos viene a todos muy bien. Por tanto, a partir de ahora, y ya anuncio públicamente, de que todos los años, aproximadamente durante esta fecha, en el mes de noviembre, que es cuando nació el Rey Sabio, pues intentaremos mantener ese hilo conductor en el que iremos organizando actividades, le llamaremos o la semana o el mes de Alfonso X, pero intentaremos que ya perdure en el tiempo para mantener, primero, la reivindicación histórica de nuestra ciudad, por un lado, y segundo, pues bueno, hacerlo como una atracción un poco turística también para nuestra ciudad durante todo el año. Por tanto, aquí esta introducción que creíamos que era pertinente en esta primera conferencia y ya agradecerle públicamente a Antonio que además de su trabajo como director del museo, pues bueno, se haya tomado, nunca mejor dicho, el trabajo de preparar esta charla para que nos introduzca más en el personaje histórico y qué supuso para nuestra ciudad. Yo el otro día, y termino, decía que era un rey sabio en el momento en que ya descubrió que Écija era un enclave de Caminos, ¿no? Porque decidió que en esa época se decidió que fuéramos ciudad, Villa de Realengo, porque ahí es donde estábamos, diríamos, por detrás de las ciudades que estaban más en la frontera, ¿no? Mientras que a ciudades como, por ejemplo, a Estepa se le dio la Orden de Santiago, a Asuna la de Calatrava, creo que es, si no me confundo, no quiero hablar de datos históricos, que para eso están aquí los que saben, pero bueno, que al final, fijaros si fue determinante, porque determinó que Écija estaba en la retaguardia y era donde se organizaba muchas de las defensas que tenían que hacer los pueblos y ciudades que sí estaban todavía más en la frontera, que sí estaban la orden militar y religiosa. Por tanto, hay ese dato histórico que sí yo quería resaltar porque fue determinante, y ya os contará más Antonio, de cómo hoy se puede estar configurando muchas veces el futuro de una ciudad 8 siglos después, ¿no? Pues, Antonio, tuya es la palabra. Nosotros vamos a dejarte ya con que tú apagues la luz y pongamos la conferencia. Muchas gracias. Pero, ante todo, yo tengo que decir que yo soy una persona habitualmente un poco escéptica con todos los acontecimientos que se consideran dignos de aniversario, centenario, etcétera, pero creo que verdaderamente en el caso que estamos hablando hay una justificación muy notoria, ya ha avanzado algunas cosas el alcalde, porque Alfonso X el Sabio no solamente tiene una relación histórica muy directa y personal incluso con la ciudad de Écija, sino que su labor posterior a la inmediata conquista que se hizo en el caso de Écija por su padre Fernando III el Santo es definitoria de la historia que sucedió en los siguientes 800 años en la práctica. Es decir, que verdaderamente las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomaron en la época de Alfonso X el Sabio todavía están marcando
el paisaje, la historia, la estructura de la propiedad agrícola, agraria de nuestra zona. Eso es así. Entonces, obviamente, en este caso sí que podemos decir que hay una huella directa y además una huella muy importante, no solamente en Écija, sino en todo el Valle del Guadalquivir, que en ese momento se añadía a la Corona de Castilla, pero que además en el caso de Écija tiene una relación directa con la monarquía desde época de Fernando III y Alfonso X, y de hecho, como decía también el alcalde, se decidió que fuera una ciudad de realengo, no una ciudad entregada a un poder señorial de una orden militar o de un noble o de la Iglesia, sino que la corona se reservaba a las ciudades que consideraba importantes. Y tiene que ver efectivamente también lo que ha dicho el alcalde, de que Écija fue cabeza de frontera. No era el punto fronterizo, que sí en esa época era ya estepa, pero era el punto desde el que se organizaba todo el sector de la defensa de lo que sucedió los 2 siglos posteriores a Alfonso X, en los conflictos con el Reino de Granada, que suponían continuas incursiones, algaradas o racias, como se quieran denominar, cada año de un sentido al otro. Bueno, todo eso también ha marcado el paisaje y el entorno y la historia de Écija, y por ahí es donde entré yo en este tema de la conferencia, porque yo, como saben, no soy historiador. De hecho, siempre he tenido bastante reticencia a la historia institucional que habla de reyes, de batallas, de actos políticos de la corte de los reyes castellanos, en nuestro caso. Yo soy arqueólogo y he tenido una actividad importante en el campo del medievalismo, y precisamente a partir de ahí llega la conexión con esta conferencia, porque sí que he trabajado en la cuestión del repartimiento postconquista de Écija, sobre el que hay algunas novedades que se pueden comentar, que ya hemos avanzado alguna vez, y es el primer acto, digamos, de organización del territorio en nuestra zona, que, como digo, vamos a ver ahora, marca el desarrollo futuro de toda la zona de Écija y del Valle del Guadalquivir y de Andalucía en general. He intentado que la conferencia, que tiene un riesgo muy claro de ser árida, en el sentido que tocamos temas de fechas, de conquistas, de organización del territorio, sea lo más ilustrada posible. He hecho un esfuerzo por recopilar toda la información visual y de objetos que pudieran tener que ver con el rey Alfonso X, que, por cierto, debe ser, en mi opinión, uno de los reyes de toda la historia de la historia medieval, con toda seguridad, pero de la historia de España con más iconografía, porque está representado frecuentísimamente en toda la publicación, que, como parte de la labor que hizo y que le llevó a que se le reconociera con el título del sabio, de la edición de libros, las cantigas de Santa María, el libro de los juegos, etcétera, el rey aparece siempre en un lugar predominante, muchas veces en esas imágenes, en las miniaturas de los códices, y tenemos imágenes del rey abundantes, que es una cosa nada habitual. Pero también he hecho un esfuerzo y me ha sorprendido lo poco conocidas que son algunos objetos que tuvieron símbolos del poder real, objetos que probablemente manejó o usó el rey y que, a pesar de que estamos en este año de conmemoraciones, todavía me parece que son poco conocidos. Con eso espero que se aligere un poco esta charla, que va a tener que ir un poco rápida de tiempos, y bueno, pues aquí decíamos, por ejemplo, una ilustración de la primera partida. Yo no voy a poder entrar por tiempo y porque no es el tema de la conferencia, en la labor, digamos, jurídica, como es el caso ahora, la labor política, más que en lo que afecta a nuestra zona de Alfonso X, pero sí que me interesa que veamos la iconografía de un rey en todo su poder en la Edad Media, con su manto, con los castillos y los leones de su reino, y con el cetro de su poder, con el águila imperial, porque Alfonso X tuvo pretensiones, por su herencia familiar y por su intento de establecer una hegemonía política de Castilla y León, tuvo pretensiones a la corona del imperio en Europa. Muy rápidamente, es otro tema que a mí habitualmente me parece un poco árido, pero es importante que sepamos que forma parte de la dinastía de Borgoña, que era un rey que tenía por su tatarabuela Leonor Plantagenet de Aquitania, de la misma familia que conocerá todo el mundo, de Ricardo Corazón de León, etcétera, que era la mujer de Alfonso VIII de Castilla y de Navarra. Tiene esa vinculación con dinastías europeas, que siempre fue uno de los aspectos que el rey intentó cuidar. Es decir, no soy solamente un rey peninsular, sino que también tengo conexiones y pretensiones a jugar un papel en la política de Europa, en las cruzadas, en la relación con Roma, con el Vaticano,
etc. Ahí ven que era hijo de la primera mujer, la primera esposa de Fernando III el Santo, Beatriz de Suabia, que era una mujer, obviamente, que procedía de dinastías alemanas, en las Hohenstaufen y de Bizancio, y el rey se volvió a casar después con otra dama extranjera. Verán que la mitad de las mujeres de los reyes, como siempre, son procedencias incluso extrapeninsulares, porque se trataba siempre de consolidar alianzas, de extender redes de poder, etc. Y él mismo se casó con Violante, que es un nombre curioso, pero es el mismo nombre que Yolanda, Violante de Aragón, que era hija, a su vez, de Jaime el Conquistador, rey de Aragón, y de Violante de Hungría. En fin, volvemos a ver imágenes del rey, que me parece que es interesante que las tengamos presentes, porque, como decíamos, toda la labor cultural que promovió, en parte es una labor propagandística, y pues, no sé si sería de visión real o de visión de la gente que estaba a su alrededor, pero se dedicaban a representarle en todas las funciones que caracterizan a un rey importante, con su corte, como guerrero, que lo fue, de hecho, en el momento de la conquista de Écija, que él debía tener unos 20, 21 años más o menos, él ya formaba parte, digamos, de la expedición que conquistó Córdoba, quizás, aunque era todavía más joven, y Écija y luego Sevilla, como siendo infante, que desde los 19 años ya era infante, digamos, heredero oficial del reino. Aquí le tenemos en una miniatura del tumbo de Santiago, que luego la volvemos a ver en sellos. Aquí le vemos cazando, haciendo todas las labores propias de un aristócrata o de un monarca de la Edad Media. De cacería de aves acuáticas, en las cantigas de Santa María, rezando, las cantigas, el Códice de Rico de las Cantigas, pues las Cantigas es un libro que obviamente expresa la devoción mariana del rey y que ilustra milagros más o menos legendarios, pero que es interesante porque tiene un montón de iconografía que se refiere precisamente a los territorios de su reino y en parte también a las ciudades que se fueron conquistando. Tengo que ir un poco rápido. En fin, como les decía ya, aquí vemos un ejemplo perfecto de corte con escribanos de la Cancillería Real, con frailes rezando, con músicos, toda la riqueza de imágenes que rodean a un rey medieval, pero en su máximo esplendor, que pocas veces se ve así. Y, como decía, hay piezas que a mí me parecen espectaculares, pero son poquísimo conocidas, como esta corona, que en realidad apareció, es curioso, en los años 50 del siglo XX, en el 50 y algo, abrieron la tumba de Sancho IV, el hijo con el que tuvo serios problemas Alfonso X, que no vamos a poder tener tiempo de tratar, en la Catedral de Toledo, y apareció esta corona espectacular, que seguramente es la corona que hemos visto dibujada en las miniaturas de los códices, con zafiros y con camafeos romanos en los sectores de la columna de plata, con el castillo, que es lo que se está enfatizando. Aquí no salen leones, salen castillos de Castilla, que apareció en la tumba, cuando abrieron la tumba en la Catedral de Toledo de Sancho IV, pero que probablemente perteneció ya a su padre, Alfonso X. Una pieza espectacular y me parece a mí poco conocida. Aquí vemos otra perspectiva con estos camafeos romanos del siglo II de nuestra era, incorporados a una pieza de un valor artístico increíble. Y otra visión de la misma corona, que es el símbolo por excelencia de un rey. Aunque los reyes los de Castilla sí en la Edad Media, pero a partir de momentos posteriores la corona nunca ha sido, no hay coronaciones reales de los reyes de España, ¿no? En fin, es un símbolo más bien medieval y desde luego en este caso sí que lo vemos en toda la iconografía. Y otra pieza que a mí me parece espectacular y que me extraña que no está saliendo en toda la información que estamos viendo del centenario, es esta espada que está en la Real Armería de Madrid. Se describe, estaba ya en poder de la monarquía, de los reyes, en el 1503, porque en el testamento de Isabel la Católica se menciona que es la espada joyosa de Belcortar, que fue de Roldán. Se inventaron que era una espada mucho más antigua y que era la espada de Roldán, pero en realidad es posiblemente la espada de aparato de carbón. De aparato no, es una espada de verdad y muy bien hecha y que probablemente era un arma muy contundente, pero que, como ven, tiene una funda absolutamente cuajada de gemas, que parece casi de los tópicos con los que se dibuja la espada de un rey medieval. Y está en la Real Armería del Palacio Real en Madrid.
Cuando hablamos de imagen real, en Écija, por desgracia, no se han conservado, me parece, si no me equivoco, por cierto, no lo he dicho al principio, tengo que agradecer en gran parte la colaboración y las imágenes y la documentación aportada por Marina Martín Ojeda del archivo, que me ha facilitado muchísimo el trabajo, tanto de la conferencia de hoy como de los trabajos míos sobre el repartimiento. Aquí vemos los típicos privilegios rodados que sellaban los documentos de la Corona de Castilla y León, con el sello de plomo. Está conservado por completo. Creo que en Écija no tenemos la suerte de contener documentos tan completos, pero vamos a verlos después, algunos de ellos. Otro ejemplo de privilegio rodado, que es el signo máximo de los documentos emanados de la Cancillería Real, y que representan siempre al rey, lo representan incluso, aquí vemos un detalle, lo representan incluso en los emblemas, los sellos, lo que se llaman sellos majestáticos de cera, que también, o podían ser incluso de oro, que se vinculaban a los documentos más importantes. Vemos al rey en un sello como guerrero, que es igual a la pintura que hemos visto antes, a la miniatura que hemos visto en las cantigas, pero aquí vemos los sellos majestáticos del año 1276, justo después del repartimiento de Écija, en el que el rey aparece como Alfonsus Dei Gratia Romanorum Rex Semper Augustus, con el orbe y con el cetro como un emperador romano. Está imitando la iconografía y en un trono, obviamente, de los emperadores romanos. Y tenía que ver también, como arqueólogo que soy, me gusta mucho más hablar de objetos materiales que de textos y documentos, y entonces tenemos un ejemplo muy interesante de la numismática, las emisiones de mayor valor, las de oro, los maravedíes de oro emitidos por el rey, que, si se fijan, tienen por la cara el anverso el castillo de Castilla, por la cruz el león del reino de León. Estas son piezas acuñadas en Sevilla, es muy interesante, porque ahí ven la S, que es la marca de ceca de Sevilla. Sevilla, como vamos a ver en la conferencia, de hecho fue la ciudad en la que se quedó a vivir Alfonso X, fue prácticamente, por lo menos en su vida de adulto y de anciano, su capital, aunque ya saben que los reyes medievales no tuvieron capitales como tales, sino que tenían cortes itinerantes, pero en el caso de Sevilla, Alfonso X la estableció prácticamente como si fuera una capital, aunque no lo fuera. Es curioso porque son monedas, estas son monedas rarísimas, son monedas de oro, que son raras, de hecho está en Nueva York, en la American Numismatic Society. Son monedas en las que no aparece la imagen del rey, aparecen solamente en los emblemas de Castilla y de León. ¿Vale? Son parecidas todas estas. Esta está acuñada también en Sevilla, la marca S de Sevilla. Aquí tenemos una que tiene la marca B, esto es la ceca de Burgos, que es una de las cecas más importantes del reino de Castilla, pero como ven es el mismo tipo de moneda de mayor valor que circular en el reino. No tenemos tampoco tiempo de verlo, pero una de las medidas que impulsó Alfonso X fue la unificación de pesas, medidas y las codificaciones de leyes, como las 7 partidas famosas, que son un documento jurídico importantísimo. El otro día, al hilo del centenario, comentaban que en Estados Unidos está considerada como una de las fuentes de derecho importantes, en Estados Unidos, que es derecho anglosajón, no tiene nada que ver con el derecho romano en principio, pero que se considera una fuente jurídica fundamental del ordenamiento histórico de un país. Bueno, pues uno de los impulsos más grandes que tuvo Alfonso X fue unificar en la medida de lo posible el reino. Lo que tenía a la contra era a la mitad de la nobleza de León, a su propio hijo, que en su vejez se le enfrentó seriamente, intentó quitarle del trono a Sancho, y revueltas continuas. Es la tensión típica, la contradicción que hay entre los intentos de centralizar y establecer un poder más absoluto y los intentos de la nobleza y de las ciudades y incluso de las casas de los parientes del rey de todo lo contrario, de desarticular, de dividir y de negarse a unas medidas que eran obviamente coercitivas. No es que unos fueran mejores y otros peores, simplemente cada uno tenía una visión de las cosas. Obviamente, por ejemplo, el reino de León siempre tuvo, la nobleza de León siempre tuvo problemas serios con Alfonso X, entre otras cosas, seguramente por su orientación a la conquista de Andalucía, del Andalus, o lo que era Al-Ándalus en aquella época, que no iba directamente con los intereses de parte de la nobleza y demás.
vamos a hablar ya de la relación con Sevilla. Con Sevilla me refiero a Sevilla, ciudad y entorno, que es muy importante, como les decía, y de ahí también, en parte, la notable relación que tiene con la ciudad de Écija. La conquistó su padre, pero Alfonso estaba con 20 y pocos años en los ejércitos que estaban sitiando Sevilla. Se incorporó un poco antes al sitio de Sevilla, que fue un sitio largo y complicado, pero aparte, una vez conquistada Sevilla, intentó proceder a una repoblación de toda la zona de Sevilla, el Alfó, del territorio de Sevilla, incluida la Sierra Morena, la Sierra Norte, hasta el río Valete, hasta el Condado de Niebla, que también era un territorio en aquella época en disputa y con relación con Alfonso X, y la campiña en la que estamos nosotros, tanto la de Córdoba como la de Sevilla. Creó la estructura municipal, el concejo, en aquella época se llamaba concejo, pero la estructura municipal de Sevilla, fija la estructura de la iglesia de Sevilla, que se está reorganizando después de haber casi desaparecido durante el periodo almohade, entre el siglo XII y XIII, y la dota de jurisdicciones y propiedades, de muchas propiedades. Alfonso X tenía un especial interés en tener a la iglesia colaborando con su labor, y eso suponía tenerla contenta con donación de propiedades que luego generaron la gran propiedad de la iglesia sevillana en nuestro caso. Fundó en Sevilla los estudios generales, que no eran como tal una universidad, pero porque en aquella época no se estaban empezando a fundar en Bolonia o en Salamanca después las primeras universidades, pero era el germen de lo que luego fue la Universidad de Sevilla, que oficialmente como universidad no existe hasta 1505, pero esos estudios de generales de Sevilla fueron un precursor de la universidad. Y aparte, bueno, hay toda un poco de leyenda alrededor del rey de las tres religiones, porque hacía inscripciones, por ejemplo, para conmemorar la fundación en la tumba de su padre, ordenó que la inscripción estuviera en latín, en castellano, en árabe y en hebreo. Efectivamente, tenía un especial interés por absorber la cultura andalusí, que en aquel momento la cultura árabe era la más desarrollada seguramente de Europa. Entonces, esa escuela de traductores de Toledo que habrán oído ustedes no es, como la gente se piensa, una escuela física, digamos, un centro de investigación y de cultura que se fundara en Toledo, sino simplemente que él promovió la traducción al latín y al castellano de todo el conocimiento científico, por ejemplo, de astronomía, de medicina, en gran parte, que en su mayor parte en ese momento, a mediados del siglo XIII, estaba todavía escrito en árabe, porque era la cultura, digamos, avanzada del momento, y él vio claramente, y creo que aquí sí fue un gran estratega, que interesaba, digamos, absorber, traducir y difundir todo ese patrimonio cultural escrito en árabe. No sabemos si llegaría a hablar árabe, sabemos que él hablaba gallego, porque toda la historia de las cantigas, porque él pasó parte de su infancia en Galicia, y probablemente tendría algún conocimiento del árabe, por lo menos. Y bueno, por cierto, ya hablando de todo lo que he dicho antes, las cuestiones de aparato y de burocracia y titulaciones, fue el único rey que dice en sus títulos: soy rey del Andalucía. O sea, el primer rey que menciona esa relación. Hablando del conocimiento, pues aquí vemos una imagen del rey joven dialogando con médicos árabes en Toledo, seguramente, pues es una labor muy, muy importante, seguramente, porque si no, gran parte de este conocimiento se habría seguramente perdido si no hubiera sido traducido y difundido y por la labor, entre otras cosas, de los técnicos a los que instruyó en esa labor Alfonso X. Y una cosa también interesante que menciona el profesor García Fernández, que en las miniaturas de las cantigas, aunque esté hablando de ciudades en León o en Galicia, lo que sale dibujado son ciudades andalusíes de las que estaba conquistando Alfonso X. Écija en concreto no se menciona como tal, pero sale Carmona, sale Sevilla, sale Jerez, y lo que estamos viendo son imágenes del arte gótico mudéjar, que es el que se empieza a introducir en las ciudades justo después de la conquista. Entonces, muchas veces los arqueólogos medievalistas observan con muchísimo detalle, no solamente porque están aquí las máquinas de asedio, los aparatos de guerra y demás, sino porque es que esta ciudad, aunque está idealizada, pero esa ciudad a lo mejor es la imagen de Jerez, tal y como era en el siglo XIII, o de Carmona. Écija ya digo que no hay una mención explícita,
pero bueno, es interesante también esa riqueza iconográfica. Los 20 últimos años de su vida, me parece, vivió en Sevilla, Alfonso X, no fijo, pero estableció, digamos, su corte en Sevilla, se le enterró en Sevilla. Ese sepulcro, obviamente, no es un sepulcro medieval, es un sepulcro rehecho en el siglo XVI, y igual que hemos visto que apareció la corona en la tumba de su hijo Sancho en la Catedral de Toledo, aquí en la Catedral de Sevilla, en el año 49, me parece, abrieron ese sepulcro que había sido ya abierto en el siglo XVI como mínimo, y se encontró, no gran cosa, pero una de las cosas que encontraron, y me parece muy curioso, es ese tejido que probablemente sea la mortaja de Alfonso X, pero me interesa que vean, aunque la foto es antigua, es la foto de la Universidad de Sevilla, la foto es antigua, es en blanco y negro, es una pena, pero aquí lo que vemos son la misma organización de castillos y leones que hemos visto en todas las miniaturas de las cantigas o de los libros que se editaron en época de Alfonso X. Sabemos que tenía una dalmática, espuelas, guantes con decoración heráldica, un gorro con perlas, coral y vidrio azul, dobles cruces de lámina de plata dorada, unas almohadas con leones, castillos y águilas. En fin, de todo esto, probablemente en el siglo XVI se expolió gran parte, y después, en el año 49, pues que yo sepa, interesante, solo he visto esto, pero me parece interesante, porque, insisto, yo siempre que hay algún objeto prefiero tenerlo delante. En Sevilla, la orientación expansionista que tenía Alfonso X se manifestó en una cosa tan importante como la construcción de las atarazanas, las reales atarazanas de Sevilla, astilleros, porque la pretensión inmediata después de conquistar el Valle del Guadalquivir de Alfonso X era llevar la guerra contra los benimerines al norte de África. Y de hecho hubo expediciones, y para eso había que construir el barco típico de nuestros barcos, que son más tardíos, las galeras, que son barcos de vela y remos, barcos de guerra, que se construían en las atarazanas de Sevilla y que fueron uno de los edificios más grandes de Europa seguramente durante muchísimo tiempo. Tenían 17 naves, que las que solamente se conservan hoy 7. Ahí puso esta inscripción fundamental que ahora está en el Hospital de la Caridad, en la que conmemora la construcción de las atarazanas, la ha conservado, y aquí vemos fotografías actuales del conjunto, bueno, actuales, un poco antiguas, del conjunto de las manzanas en el año 88, con el Hospital de la Caridad, que está la Real Maestranza de Artillería también, y lo que era la Delegación de Hacienda de Sevilla. Vemos las naves, que se ha conservado solamente, como decía, una parte de lo que debió haber en ese edificio, y saben que ahora está en la prensa todos los días la recuperación de las atarazanas con una gran complicación, pero es un espacio magnífico, enorme, con esta arquitectura gótico-mudéjar en ladrillo, que es la que hemos visto también en algunas miniaturas de época de Alfonso X, y que precisamente ahora parece que van a iniciar ese proyecto con la Caixa en Sevilla, que ha sido bastante complicado de poner en marcha. Y si hablamos con Écija, la relación de Alfonso con Écija, ya como infante, o sea, él era heredero al trono desde 1250, pero incluso antes, cuando se conquistó Écija, que vamos a ver que la fecha es complicada, serían 1240, 41, 42, más o menos, dicen en las crónicas, fue la primera cosa, me hace gracia este concepto, Écija fue la primera cosa que el rey don Fernando III le dio en el Andalucía, siendo infante. Y después, además, Alfonso se la entregó para que gestionara la ciudad a su amigo don Nuño de Lara, y eso al rey, por lo visto, sabemos que le causó un enfado terrible, porque él se la había dado a su hijo y su hijo se la dio a un amigo que al que tenía una especial relación y que luego tuvo también un especial conflicto. En el reinado, que es entre 1252 y 1284, sabemos que estuvo en Écija como mínimo 3 o 4 veces, porque tenemos documentos expedidos desde Écija y firmados en Écija, no documentos relativos a Écija, sino expedidos por la Cancillería Real en Écija, al menos en 1249, que todavía no era rey, en 1264, 1282 y probablemente en algún momento más. La relación especial del rey es que su padre le concede Écija personalmente, el señorío, digamos, le concede la propiedad de la ciudad para que él la organice, la reparta, a él personalmente, a su hijo y heredero, Alfonso X. Alfonso X se la transfirió provisionalmente a Nuño de Lara, pero luego también se la transfirió después a su mujer Violante de Aragón como heredamiento personal y vitalicio. Eso fue antes de 1274. Y en su testamento
el rey le legó las rentas de Écija y de Jerez, o sea, de las dos de las ciudades más importantes de Andalucía, del reino o de la zona en la que estamos, aparte de Sevilla y Córdoba, a su hija Berenguela. O sea, nunca, como ha dicho el alcalde, nunca entregó el señorío, el dominio de la ciudad a poderes intermedios, a la Iglesia, a órdenes militares. Siempre ha sido una ciudad que ha sido lo que posteriormente se llama de realengo. Una ciudad que ha estado directamente, no tiene poderes aristocráticos o nobiliarios intermedios entre el Estado, digamos, la corona y la ciudad. Es importante, y esto es un hito que ha tenido muchísima influencia en la historia de Écija, obviamente. Que llegó a llamarla ciudad, por ejemplo, cuando otras de estas poblaciones que estamos hablando no tienen el título de ciudad, aunque eso vino después. Lo segundo es que él no conquistó Écija, aunque probablemente también estuvo participando, digamos, en las expediciones militares, pero sí que organiza la ciudad después de la conquista. Significa que consolida el poder castellano, que ahora veremos que fue un fenómeno en dos fases. Significa que se rompe con la organización que existía anteriormente, sobre todo después de la rebelión mudéjar, se rompe con la organización heredada de Al-Ándalus y se implanta una organización feudal, señorial, castellana, que rompe con la anterior y reorganiza el territorio con planteamientos señoriales para poblar la villa mejor, porque ahora vamos a ver que uno de los problemas serios de todo este momento es que siempre haya escasa población para lo que debería requerir este territorio, para gestionarlo, para explotarlo y para defenderlo, porque no olvidemos que la frontera estaba más allá de Estepa, la frontera con el reino de Granada. Supone todo esto que hay documentos. Yo siempre digo que los documentos, el interés que tienen es que están reflejando la estructura de poder y económica. O sea, los documentos de un archivo ahora lo vemos con una perspectiva histórica y son valiosos en ese sentido, pero lo que están reflejando son títulos de propiedad y repartos de bienes, de tierras, de molinos, del caso de Écija, de azudas, de norias de riego, de infraestructuras económicas. Esos son lo que encontramos normalmente en un archivo. O privilegios para celebrar una feria, para que no se los concede el rey a cualquier ciudad, privilegios para que el vino que se consuma no sea todo importado y entonces para defender la producción local, por ejemplo, privilegios para que Écija, que no tiene muchos bosques en su entorno, pueda cortar madera en zonas donde sí que hay bosques. Todo eso es pedido por la más alta autoridad del reino, que era el rey, obviamente. Y, como parte de lo que decíamos antes, la concesión del fuero de Córdoba, que es, digamos, la máxima norma de organización política y social de una ciudad. El fuero de Córdoba era se llama así porque se le concedió a Córdoba y era un modelo bueno. No todas las ciudades tenían derecho a tener ese fuero, esas medidas que favorecían, o se pretendía, que favorecían el desarrollo urbano. Se concede a Écija en 1276, en época de Alfonso X, y se confirma, porque había sus problemas en estas cosas, todavía en vida, justo en el último momento de la vida de Alfonso. Bueno, muy rápidamente, lo que quiero que nos fijemos, no vamos a verlo todo por completo, es el avance de la conquista castellana, de la llamada Reconquista tradicionalmente. Así estaba a finales del siglo VIII, así estaba, bueno, falta aquí parte de Aragón que no está pintado de verde. Lo que es verde es territorio andalusí, islámico, ¿no? A finales del siglo VIII, a principios del siglo IX, a mediados del siglo XII y a partir de 1300. Como se fijan, este es el reino de Granada, que no es solamente Granada, es parte de la costa desde Gibraltar hasta el Cabo de Gata y una pequeña parte de Murcia y de Jaén. Todo esto supone el avance en el este del reino de Aragón y en el oeste del reino que más avanzaba, que era el reino de Castilla. Entonces, en este contexto nos estamos moviendo, en el contexto de que está cayendo el poder almohade, que era el más importante que había en el siglo XIII en la península, y que están avanzando los castellanos por un lado y leoneses, y por otro lado los aragoneses. ¿Vale? Volvemos a verlo aquí con más detalle. Esto es después de la batalla de las Navas de Tolosa. Ven esta lengua de lo verde, bueno, volvemos a decir antes, lo verde es territorio andalusí. Este avance es a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, en época de Alfonso VIII. Todavía nosotros estamos aquí, en territorio andalusí, en 1195, en 1212, el momento de la batalla de las Navas de Tolosa. Pero
30 años después, todo el Valle del Guadalquivir ya es territorio de la corona de Castilla y de Aragón, ¿vale? En rayitas azules transversales o horizontales tenemos las conquistas justo desde el momento posterior a 1212. Fernando III en la zona que estamos y Jaime el Conquistador en la zona de Aragón. Ven, la conquista de Córdoba hacia 1236, la de Sevilla en 1248 y entre ellas la de Écija, que debió ser entre 1240 y 1242. No está escrita en ningún sitio, o claramente. Y una vez más el reino de Granada reducido a la zona costera entre Málaga y Almería y una parte de la provincia de Granada y una parte de la provincia de Cádiz. Esta es la frontera de la que hemos estado hablando todo el rato, que se fija, la banda morisca que se llamó, que es la frontera con el Reino de Granada, que periódicamente todos los años, a partir de la primavera, unos entraban, talaban todos los árboles y todas las viñas para hacer daño y se llevaban todo el ganado y todas las personas que pudieran para hacerlas esclavos o para venderlas como rehenes y el mismo año o el año siguiente los contrarios hacían lo propio. Es decir, entonces a un territorio complicado de gestionar, militarizado, lleno de fortaleza, de atalayas y con unos serios problemas de inseguridad y de condiciones difíciles de vida, porque todos los años sucedía eso, o prácticamente todos los años, salvo que hubiera un momento de paz y de acuerdo, que se pagaran las famosas parias, los chantajes, digamos, que se imponían a los reyes de Granada, pero era una cuestión que nunca duraba mucho tiempo y esto suponía que vivir en la zona era muy complicado. Y Écija, en el centro de esta frontera, aquí estaba Jaén y Úbeda, por aquí estaba Jerez y la zona de la bahía de Cádiz, pero Écija era el centro, la cabeza de frontera de ese territorio medio de la frontera con el reino de Granada. Y por eso era muy importante. Bueno, esas son las últimas conquistas de época de Alfonso X, que reducen un poquito el territorio del reino de Granada, el reino nazarí, y fijan la frontera aquí. Y esto es muy importante porque es el contexto en el que nosotros estamos. Y aquí lo vemos en grande. Écija aquí no es, como decíamos antes, una ciudad exactamente de frontera, que lo serían Estepa o Aguilar, pero es una ciudad que organiza todo el centro de la franja fronteriza. Antequera no se conquista por los castellanos hasta 1400, hasta las finales de la segunda década del siglo XV. O sea, aquí hay una fijación de la frontera que dura más de 100 años y eso marca el carácter de lo que vamos aquí y el fracaso de la repoblación, que vamos a verlo también a continuación. Bueno, voy fatal de tiempo. Écija es una ciudad, no me puedo parar en esto, una ciudad que había sido muy importante en los primeros siglos del Emirato y del Califato de Al-Ándalus. Tenemos un montón de testimonios en los que no me puedo parar. Esto no es de Écija, es de Fuente de Andalucía. Tenemos ese cementerio de más de 4.000 enterramientos en el Salón, que es uno de los cementerios más grandes que se hayan excavado en Europa y que lo que indica es que aquí había una población de una importancia demográfica grande. Tenemos algunas cifras que ya he presentado en alguna otra ocasión, en los que en el siglo VIII Écija está entre las 6 o 7 ciudades más importantes en cuanto a islamización, a presencia de eruditos del derecho y de la religión islámica, lo cual quiere decir que es una ciudad muy importante porque hay historiadores o arabistas que se dedican precisamente a estudiar la importancia de la islamización como Fierro o Marín a través del número de personajes que se citan. Y Écija está al principio de Al-Ándalus, en el siglo VIII y en el IX, entre las primeras ciudades, por delante de ciudades mucho más importantes, ¿no? Lo cual quiere decir que fue una capital importante. Saben que fue capital de provincia, una provincia que aportaba no solamente eruditos, sino jinetes, que era el principal elemento militar en las campañas que tenían los musulmanes en el norte de la península contra el reino de León en aquel momento. Bueno, pues hay ciudades que son directamente militarizadas, pero es que Écija no era una ciudad, se llama Jundí en árabe, son provincias que estaban entregadas a grupos militares. Écija no lo era y aún así es una ciudad que estaba aportando un gran número de jinetes. Lo que quiero indicar es que era una ciudad que siempre fue importante durante el siglo VIII, IX y X. A partir de ahí empezó a perder un poco de importancia, pero siempre fue una ciudad importante y de hecho es una constante histórica de Écija desde los romanos. Ha habido momentos que era mucho más importante y otros que era menos importante. Vemos que de toda la contribución
en jinetes a una campaña en 863, de toda la contribución, que es la tarta entera. Las provincias militarizadas son las que están en naranja, y luego están las provincias no militarizadas. Bueno, pues Écija de todo es un 5,5%, sin ser una provincia militarizada. Esto nos da un índice de la importancia que tenía Écija dentro de todo Al-Ándalus, de todo el emirato todavía de Córdoba, ¿vale? Y bueno, aquí volvemos a ver en el siglo IX que Écija es una de las principales ciudades, en rojo, en 53 eruditos islámicos, jueces, juristas y religiosos, 86 Toledo, que era una ciudad importantísima, y 53 Córdoba, entre final del siglo IX y principio del siglo X. Está de las primeras ciudades, ¿no? Lo que quiero decir es que Écija, aquí lo vemos en porcentaje, que Écija siempre había sido una ciudad importante en época anterior, y por extensión, en el siglo XII, no podemos hacer una correlación directa entre el tamaño de una ciudad y la importancia económica ni la población, porque hay ciudades que tienen, las que he marcado yo aquí en clarito, estas y estas, son ciudades que sabemos que tenían mucho espacio desocupado dentro de la ciudad. No era el caso de Écija, seguramente. Entonces, hay ciudades enormes, como Córdoba, obviamente, que fue la mayor ciudad de Europa, seguramente, durante todo el siglo X y XI, seguramente, o Sevilla, que tiene una extensión muy grande, pero Sevilla tenía zonas no ocupadas por casas dentro de la ciudad. Y aquí tenemos a Écija en el puesto número 12 o 13 por tamaño de las ciudades de Al-Ándalus. Aquí vemos todas las ciudades de Al-Ándalus en el siglo XII. O sea, digamos que ya no era una ciudad tan importante como lo fue en época romana, no era ni siquiera tan importante como lo había sido en el siglo X, pero seguía siendo una ciudad muy importante. Que es una cosa que yo a veces la cuento y los que vienen de fuera siempre piensan que están haciendo un poco haciendo patria, y no, es que es cierto, es que Écija siempre ha sido una ciudad estratégicamente, económicamente y políticamente importante, ¿no? Al menos hasta el siglo XIX. Una ciudad que tenía un río con agua en verano que permitía la formación de huertas amplísimas, como las que se regaban con estas norias, que la noria físicamente es moderna porque es de hierro, pero aquí había una noria andalusí, seguramente de madera. No todas las ciudades tenían un río con la capacidad de regar, y de regar sobre todo en verano con el agua del deshielo, como tenía el Genil. O sea, ya saben la importancia de las producciones de algodón, de seda y de todos los productos de huerta de Écija. Y lo que encontramos en Écija, el panorama que se encontraron aquí los castellanos cuando conquistan la ciudad, es el alcázar de la Plaza de Armas, que aquí lo vemos al principio de la excavación, en San Gil, un alcázar dentro, vamos a verlo ahora, de tapial, o sea, de una obra de tierra apisonada con cal, como la muralla de Écija, como la Torre de Colón, etcétera, que era el último reducto para el gobierno militar de la ciudad almohade, que es probablemente cuando se construyó el alcázar, aunque seguramente hubiera algún edificio, alguna fortificación antes. El mismo tipo de labor que vemos en Colón, antes de que le hicieran los edificios de al lado y demás, una foto antigua. El alcázar, dentro de la alcazaba, que se ve simplemente en el mapa, la zona dedicada al poder militar, y dentro de esa la zona de máxima defensa, que es el alcázar, y dentro del alcázar la torre de la Calahorra, que era la fortificación fundamental del alcázar, que es siempre en las crónicas de la conquista lo último que se conquista, lo que supone la toma definitiva de la ciudad. En la esquina, en una organización típica de una ciudad andalusí, Alcazaba, Alcázar y Medina, al lado de un río. Es un tipo de los clásicos de una ciudad andalusí. Y creo que simplemente viendo los trozos de muralla que se conservan y la organización del terreno, se ve que esto era un recinto aparte de la ciudad, con sus propias puertas, la puerta del agua, que podía funcionar autónomamente, porque los alcázares y las alcazabas también funcionaban cuando los habitantes de la ciudad se rebelaban. No solamente cuando venía un enemigo externo, sino cuando los habitantes de la ciudad se rebelaban contra el poder. Entonces, por eso tenía una muralla que la separaba del conjunto de la ciudad. Aquí está el salón, como habrán adivinado, y aquí está el Palacio de Nají, y bueno, hay algunas fotos aéreas de cuando empezó a verse en la excavación del alcázar, que ahí estaba todavía conservada gran parte de la fortificación del siglo XIII o final del siglo XII, de época almohade, que la vemos también en grabado del siglo XVI y XVII, y con la torre más fuerte de todas, que sería esta seguramente, que es la Calahorra. Bueno,
El momento en el que se produce la conquista es un momento en el que el imperio almohade que dominaba el norte de África y la península ibérica estaba en descomposición. Un rey que era musulmán autoproclamado, llamado en las crónicas castellanas el rey Lobo de Murcia, Ibn Hud, que era de origen zaragozano, se había apoderado de gran parte de los territorios del imperio almohade, y es este rey el que está respondiendo en principio a los avances castellanos, y obviamente es derrotado y asesinado en Almería. Es decir, que ya se estaba descomponiendo el poder más importante que había habido en el siglo XII y XIII en la península, que eran los almohades. Era un momento de enorme conflicto, incluso antes de la conquista de Écija, y eso supone una constante que vamos a ver ahora. Territorio en torno a Écija medio despoblado, porque ha sido escenario de continuos conflictos. Y ya he dicho antes que si leemos las crónicas, por ejemplo, de las guerras con la Granada nazarí, lo que hacen los ejércitos es llevarse todo lo que pueden y talar todo lo que pueden de árboles, y si no pueden llevarse los cultivos porque no están todavía a punto de recolectarse, quemarlos. Entonces, es una política de tierra quemada que lo que hace es intentar dificultar la vida del enemigo. Entonces, los musulmanes lo hacían desde Antequera, en la época del reino nazarí, y los castellanos en nuestra zona lo hacían desde Écija y a partir de ahí desde Estepa. Se supone un territorio muy desarticulado en el que ya había que vivir concentrado porque había peligro constante todos los años, ¿no? Esto nos permite entender lo que va a pasar después. Écija se conquista, como saben todos, en la época de Fernando III el Sando, que le vemos ahí en su propia miniatura del tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela. No sabemos la fecha exacta, no sabemos la fecha exacta de la conquista. Tradicionalmente se ha pensado que en 1240, yo creo que podría ser en 1242, pero es que ahora vamos a ver que las fechas, tanto de la conquista como del repartimiento, son una cosa sorprendente, porque no hay absolutamente dos cálculos y dos cifras que coincidan, pero ya desde la documentación antigua. El repartimiento, que siempre se había propuesto, que se hizo en dos fases, en 1261, 62, 63, y que se completó en 1271, y que yo pienso, voy a explicarlo si me da tiempo, que fue exactamente en un momento temprano, en 1264, y que justo le pilló la revuelta mudéjar, que fue la rebelión de todas las poblaciones conquistadas por Fernando III y algunas por Alfonso X, en las que se había conservado la población musulmana. Saben todos que mudéjar significa musulmán que permanece con sus costumbres y su religión sometido a un poder cristiano. Bueno, pues esta zona, en principio, Écija, fue una ciudad en la que se mantuvo una población mudéjar hasta 1264, que vamos a ver que fue exterminada directamente, ¿vale? Las crónicas no dicen nunca la fecha de la conquista de Écija, dicen que se conquistó simplemente por la presencia desde Córdoba, que acababa de ser conquistada en 1238, que se paseaban los ejércitos, entonces la zona de Almodóvar, Estepa, Setefilla, Santaella, Hornachuelos, Aguilar, Marchena, Osuna, Benavejí, Morón, teóricamente, según la primera crónica general o la historia de España, que se hizo en época de Alfonso X, se conquistaría hacia 1240, yo creo que el 42 o 43. Bueno, las fechas son lo de menos, la verdad, y no vamos a entrar aquí en discusiones eruditas. Es importante que sepamos que Écija se conquista por lo que se llamaba en la documentación medieval por pleitos o por pleitesías. Quiere decir que no hay que tomarla militarmente, sino que los habitantes se rinden, y entonces Fernando III tenía una política, de hecho, lo negociaba antes diciendo: si os rendís al poder mío, se os conservan vuestras tradiciones, vuestras mezquitas, vuestra fiscalidad, vuestras tierras, y simplemente que a partir de ahora tenéis que pagar los impuestos, en lugar de a un poder musulmán, al rey de Castilla y de León. En teoría es así, pero vamos a ver que en la práctica, por ejemplo, un caso muy claro fue Morón. Sabemos que ya muy poco después no se respetaban estos pleitos, entonces fue un caldo de cultivo muy claro para que las poblaciones musulmanas se rebelaran. De todos modos, hay que decir que ese caldo esa situación previa a la conquista y el momento de conquista, nosotros sabemos que hay mucha población de Écija que ya, como sucedía en todas las poblaciones musulmanas, había sucedido en Toledo a finales del siglo XI y sucedió en Écija seguramente a mediados del siglo XIII, la población musulmana, mucha, sobre todo los que tenían más capacidad económica, se iban, porque sabían que la situación que les esperaba no era muy prometedora. Entonces, estamos sumando despoblamiento, que es una constante histórica, que voy a volver a ella varias veces. Y entonces Écija, como ven aquí, se concede
en heredamiento, que ya lo había hecho antes, como un señorío personal, vitalicio, irreversible. Te la doy a ti, mi hijo, mientras no te pelees conmigo, mientras me caigas bien. Y Alfonso X dijo, bueno, tú me la das a mí, yo se la doy provisionalmente a mi amigo don Nuño González de Lara, que era el primer tenente de Écija, el primer gobernador, digamos, que ocupó el poder que habían dejado los musulmanes. Luego hubo conflictos, hubo vuelta atrás y en algún momento le entregó Alfonso X la tenencia a Violante, como habíamos visto, a su mujer. Ya he dicho un poco, he explicado que la población se la consideraba libre, a la población musulmana que quedara en Écija, como se habían rendido pacíficamente, se la consideraba libre, tenían un vínculo político con el rey, un vínculo señorial, eran vasallos suyos, le tenían que recibir por rey et señor, decía la crónica medieval, él a ellos. O sea, el rey establecía un vínculo directo entre la población musulmana, la consideraba como propia. Le respetaban teóricamente sus tierras y propiedades, partiendo de que muchos se habían ido y había tierras y propiedades libres. Se obliga a que los alárabes, a los musulmanes, paguen al rey tributos y pechos cumplidos y bien parados, o sea, que los impuestos se los paguen a la monarquía, y se dota un régimen fiscal especial que es distinto al que tienen los castellanos, que es en el que se respetan la Shara, que es la Sharia, la ley islámica, y la Sunna, que es la tradición islámica y el sistema fiscal que habían heredado el diezmo, heredado de los almohades, ¿vale? Ya vemos que eso fue así teóricamente, pero en la práctica se empezaron a incumplir por la parte real los propios compromisos que habían tenido. Se fuerza, obviamente, la entrega de las fortalezas, eso es lo primero que sabemos que pasa, es decir, fuera todo el mundo de la fortaleza, que la fortaleza la ocupa un destacamento militar real, sobre todo en el caso de Écija, la Calahorra, que era la torre más fuerte del Alcázar, y se mantiene la estructura tradicional de las aljamas, o sea, de la morerías en castellano más tardío, con sus propios alcaldes que los podían gobernar directamente, con autonomía de gobierno, manteniéndole las mezquitas y forzándoles a vivir separados de los cristianos. Esta es la teoría, ¿vale? Como hemos visto, lo que empieza es a consolidarse el poder castellano y la reorganización del territorio, que en gran parte estaba desocupado porque mucha gente se había ido. Para eso hace falta, como hemos dicho antes, documentos, que es lo que encontramos en archivos como el histórico municipal. Documentos con concesiones, con transmisiones de propiedad o con todo tipo de documentos jurídicos que consolidan. Eso es típico de cualquier monarquía feudal. Es decir, aparece de repente un montón de documentación relativa a la propiedad. Y muchas veces los campesinos de todas las épocas se han dedicado a quemarla porque es lo que está legitimando el poder, los documentos de propiedad, ¿vale? Y el caso de Écija, como era una ciudad de señorío real, se le conceden privilegios, como algunos que he mencionado, exenciones de algunas tasas, licencia para cortar madera, prohibición de importar vino en determinadas épocas del año, para proteger la producción local y el fuero de Córdoba que ya hemos mencionado. Voy a tener que abreviar en toda la historia de la conquista de Écija. Yo creo que a lo mejor algún día podemos hablar del tema más despacito, porque en las propias crónicas bajo medievales ya hay una confusión, porque los cronistas medievales no entienden, a partir de la documentación del archivo, no entienden, confunden el momento de la conquista original de Fernando III con la conquista después de la rebelión mudéjar en 1264. Entonces hay una complicación enorme porque se mezclan reyes, se mezclan reinados y se dan fechas que se pueden dar hasta 4 o 5 fechas para un acontecimiento y no coincide ninguna, ni con la que suponemos, ni entre ellas y demás. No me puedo parar mucho tiempo en esto porque vamos mal de tiempo. Por ejemplo, ahí está esta crónica que estaba comentando antes, en las que se menciona, se habla de la torre de la Carraola, que es la Calahorra de Écija, por la Puerta del Agua, que es la puerta que todavía está en esta zona conocida del parcelario urbano, y que murió el alcalde. Se dan detalles concretos, o sea, que son efectivamente detalles concretos, pero de repente te dice que es 1275, que no puede ser, pero se está hablando aparentemente de Fernando III, pero luego de repente te hablan de la reina Doña Violante, con lo cual en realidad estamos hablando de Alfonso X el Sabio. O sea, quiero decir que hay una confusión enorme entre las fechas ya de la propia conquista, porque se mezclan dos acontecimientos históricos bélicos, que son la conquista original, hacia 1240, 41, 42, y la conquista después de la rebelión mudéjar en 1264, que esa sí que es segura la fecha. Bueno, y me lo sigo saltando porque no tenemos tiempo.
de todas las fechas, a mí hay una fecha que me parece, seguramente porque cuadra con mis hipótesis, me parece la mejor. En el repartimiento, esto Marina lo conoce, hay una anotación al margen hecha en 1530, o sea, 300 años después, que hace un cálculo diciendo que habían transcurrido 287 años y medio desde que se ganó Écija. Esa fecha nos daría 1242, que yo creo que seguramente la primera conquista de Écija, pero no es seguro, es una hipótesis. Como decía antes, se le transfirió el dominio a don Nuño González de Lara, que era amigo del rey. La historia de Nuño González de Lara daría para hacer una serie, una película que dejaría Juego de Tronos en pequeño, porque este hombre se peleó con el rey, que era su amigo, tuvo que huir a Granada a cogerse. Cuando vemos la historia de la guerra con Granada y de la llamada Reconquista como una guerra entre cristianos y musulmanes, lo que no sabemos es que gran parte de las veces había musulmanes aliados con cristianos y cristianos aliados con musulmanes. Nuño se peleó con el rey y se fue a vivir a la corte del rey nazarí de Granada. Y bueno, Nuño murió en una batalla en 1275, en una batalla con los benimerines, con el poder marroquí que había entrado en Andalucía y que causó graves problemas justo después de la revuelta mudéjar. Aparentemente, en la crónica no está muy clara, aparentemente salieron de Écija los defensores, entre ellos Nuño González de Lara, perdieron la batalla, pero no perdieron la ciudad, y a Nuño le cortaron la cabeza. Y entonces, ¿dónde iba? Que es una cosa de película. La cabeza se la llevaron a los benimerines a Marruecos, se la mandaron al rey de Granada, y el rey de Granada, como había sido amigo suyo, se la mandó a Alfonso X, la cabeza. O sea, es decir, que es para lo que es una película y no te lo creo. Pero estas cosas sucedían en esta época. Tradicionalmente se había dicho que Écija había quedado en paz después de la primera conquista. Como vamos a ver, hay novedades de interpretación de este momento por unas crónicas que leídas adecuadamente te dicen que en realidad aquí lo que se estaba forjando era una rebelión, como la que hubo en todas las zonas importantes del Valle del Guadalquivir, en Jerez sobre todo, que fue, digamos, el punto más destacado, pero también en Écija, en Morón, en muchísimos sitios más. No en Sevilla exactamente, o no muy claramente, pero bueno. Bueno, estamos fuera de tiempo ya, y yo no hablo todavía del repartimiento. Y me salto esta pequeña reflexión sobre el repartimiento. Estos documentos están sacados de la exposición virtual que se acaba de poner en internet de Écija Alfonsí, con fotografía y texto de Martín Ojeda, y estos sí que son documentos, esto no tan vistoso como lo que hemos visto de otros archivos, pero son documentos originales de la Cancillería de Alfonso X ordenando que se use el fuero de Córdoba en Écija, ¿vale? Es un documento oficial. Y he elegido los dos, porque lo que tenemos muchas veces son copias. Lo que he elegido son los documentos que creo que son, si no me equivoco, Marina, son originales de la época. Esta orden de 1282, de la que Alfonso X ordena a los concejos de Sevilla, Constantina, Hornachuelo, o sea, estamos viendo la Sierra, Osuna, Estepa y Banejía, a que dejen cortar madera y hacer carbón en sus términos a los vecinos de Écija, ¿vale? Para hacer sus casas y para sus labores. Era una zona, la nuestra, en la que no había mucha madera, muchos bosques, y se le ordenaba a otros concejos que no tenían ninguna ganas de que viniera gente de Écija y pudieran cortar, porque Écija era una propiedad directamente real. Bueno, estos son documentos relativos a Écija, pero que no están aquí en Écija, sobre exención de portazgo, o sea, de peaje a la entrada de las ciudades, o bueno, confirmaciones del nieto de Alfonso X. Bueno, y sobre el repartimiento, el problema que tenemos es que es una copia hecha en 1496 de otra copia hecha en 1322 y forman un libro, pero yo, en mi opinión, eso no era así en origen. Esos documentos que se han copiado y que no están completos porque nos falta el repartimiento de la ciudad, es posible que no estuvieran hechos de la misma forma y sobre todo que en las copias hay errores, sobre todo de fechas, con toda seguridad, ¿vale? En la partida es el primer registro de la propiedad de cómo se reorganizó una ciudad después de la conquista castellana, escrito en letra gótica, redonda, textual. Aquí tenemos fotos del propio libro de repartimiento con nombres de personas y yugadas, que son la medida de tierra que se le entregan a los nuevos repobladores. Otro ejemplo, en la que se habla de la Monclova, que saben que es un término histórico de Écija, en la autovía camino de Sevilla, y además no tenemos tiempo de verlo despacio. Aquí hablan de los algarbes,
11 aranzadas, bueno, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son las aranzadas y las yugadas. El libro de repartimiento tiene, en principio, 4 partes. La división en collaciones, o sea, en barrios, digamos, o parroquias de la villa, que sí que se ha conservado. El reparto del término de la legua, que son los primeros 5 kilómetros de radio en lugar de Écija, que no se ha conservado, no, el término de la villa. El abojoramiento del término con los limítrofes, los de Córdoba, Estepa, Osuna, Marchena, Carmona y Lora, o sea, los hitos que marcan hasta dónde llega el territorio municipal, y el repartimiento en donadíos de las 32 aldeas del término y adhesamientos. Insisto, el repartimiento no está completo. A mí me interesa que intervienen en la firma del primer repartimiento don Martín de Fitero, arcediano de Córdoba, y don Simón, alcaide de Écija por la Reina, porque esto me da la clave de cuándo se hizo en realidad ese repartimiento, que es muy discutible la fecha en la que estamos. Y no voy a pararme mucho en él, pero dice: partimos la villa en 4 collaciones. Collaciones son parroquias, más o menos, parroquias que son también no solamente religiosas, sino también administrativas y fiscales. En remembranza de la cruz. La primera, la mayor, Santa y Verdadera Cruz, o sea, la iglesia de Santa Cruz, y la del lado diestro, Santa María, y la del lado siniestro, San Juan, y la de adelante de todos los 3, Santa Bárbara. Son las 4 parroquias en las que estructuraba el poblamiento de la Écija cristiana. Probablemente las 4 eran mezquitas antes y no se menciona que sean mezquitas. En mi opinión es porque ya no hay un solo musulmán en Écija, o ya no estamos hablando de un pacto pro pleitesías en la que estén viviendo musulmanes en Écija. Yo creo que en este momento ya está, como vamos a ver después, vaciada de moros, que dice una crónica, pero todo el mundo se ha pensado siempre que ese vaciado de moros se refería a la primera conquista y no, se refiere a lo que sucedió en 1264. Voy deprisa porque tengo que... El repartimiento es una maravilla porque te viene todo el repertorio de calles, que en algunos casos todavía se conservan los nombres, de la Verdad, del Baño Viejo, la calle de los Arquillos, del Baño del Rey, la calle Juan López, escribano del Rey, y luego construcciones, la Torre de la Calahorra, la Puerta de la Verdad, la Puerta de Osuna, la Puerta del Alcázar Viejo, la bodega de Don Nuño, el término de la carnicería, que es la Carnicerías Reales, el Forno de las Aguas, la Torre Albarrana, que está cerca de la Escalera, que será o la Albarrana de Colón o más bien la Albarrana de Merinos, la Torre Quebrada, que está en la Puerta de Osuna. Es una riqueza enorme de toponimia en 1264, en mi opinión, de la ciudad. Pero como ya vemos, no hay casi toponimia árabe. O sea, estamos hablando de una ciudad que ya no tiene habitantes musulmanes, en mi opinión. Y luego tenemos un reparto de un radio de 5 kilómetros con 50, que es el término de la legua. Lo que está dentro de ese radio no tenemos, se ha perdido, esa que sería una de las partes más importantes del repartimiento, pero no lo tenemos. Sería la zona en la que estarían los cultivos de huerta, la mayoría de los cultivos de huerta, algunos de olivar y de viñedo, y sería, digamos, la parte del león de los territorios agrícolas, y no se ha conservado, por desgracia. Sabemos que se adjudicaron algunos territorios a las órdenes militares, sabemos que se adjudicaron a pobladores a personajes importantes, como al propio Nuño González de Lara, pero eso por menciones, porque no se ha conservado esta parte, ¿no? Tengo que ir un poco deprisa. Aquí vemos el término de la legua pintado sobre Google Earth. En el caso de Écija, prácticamente en el paisaje actual no se ve el impacto, porque Écija ha tenido, está todo esto por estudiar, pero unas modificaciones muy grandes en la estructura de la propiedad desde la Edad Media. Pero ya puse otra vez una foto de Google Earth del término de la lengua de Marchena, que a mí me parece alucinante, porque si se fijan, todavía ven los campos, no se lo llegarán a ver, ven que los campos oscilan en círculos en torno a Marchena. O sea, es que todavía en el parcelario de Marchena o en el de Osuna, si te fijan, los campos están manteniendo una disposición semicircular que es heredada de la conquista castellana de Osuna, y se ve perfectamente en un avión que nos lleve, o en el Google Earth, de Osuna o de Marchena, no en el caso de Écija. Lo que estamos hablando aquí estarían los principales territorios, y luego fuera de ese territorio, en el caso de Écija, se intentó establecer una red de aldeas que fracasaron. Miren, aquí ven el detalle de Osuna, con los caminos principales y las estructuras de los campos que van haciendo círculos alrededor y hasta aquí llegaba el término de la legua de Osuna. Insisto, se ve muy bien en otras poblaciones cercanas, no en el caso de Écija, que no está tan claro, ¿vale? Y no está estudiado tampoco por qué. Tenemos también toponimia interesante, nombres de lugares en el repartimiento de fuera de la legua, pero lo interesante es que la mayoría son villares o casallos, o sea, son
territorios despoblados, sitio donde se ve que había habido población, pero que ya no quedaba nadie en el momento que está organizando el territorio. Y eso, por todo lo que hemos comentado antes, de la conflictividad que hubo antes de la conquista castellana de Écija, después de la conquista y de la que hubo también a partir de ese momento, tanto por la revuelta mudéjar como por las guerras con Granada. ¿Vale? No me puedo parar en todo. Estas son las aldeas que se intentaron crear en época del repartimiento, en época de Alfonso X, en el exterior del término de la lengua. 32 aldeas. Si se fijan, que no tengo tiempo de leerlas todas, algunas existen solamente como cortijos, como la Monclova, como el Castillo, con un cortijo en realidad. Ni una sola de esas aldeas ha perdurado. Quiere decir, que la repoblación que se intentó conseguir a mediados del siglo XIII fracasó. Y esto supone una cosa que a los que venimos de fuera nos sorprende muchísimo, y es la enorme concentración de la población que tenemos en la zona en la que estamos. Es decir, tú te vas a cualquier pueblo de Castilla, desde el centro hacia arriba, y el pueblo de al lado está a 4,5 kilómetros. Pero aquí, el pueblo más cercano está a 15 o a 20 kilómetros, pero es que además esos pueblos cercanos de Écija, que son la Luisiana y la Carlota, lo diré, bueno, la Luisiana y la Carlota son pueblos que se crearon en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Quiere decir que antiguamente había 50 kilómetros en los que lo único que había era algunos cortijos diseminados por el territorio y una población enorme aquí y otra en Carmona y otra en Córdoba, y en medio no había nada. Es una cosa alucinante, o sea, es una concentración de la población que yo no creo que se vea en ninguna otra zona de Europa. Y eso se debe a que durante los primeros años después de la conquista se generó un paisaje que fracasó de repoblación, que se convirtió en latifundios y en territorio de ganadería extensiva, que era lo que le interesaba a los propietarios, porque además la ganadería te la puedes llevar a la ciudad cuando hay un momento de conflicto, te puedes llevar las ovejas, básicamente, que es lo que había aquí, no te puedo llevar las viñas y los frutales, que los talan, como ya hemos dicho, pero te puedo llevar las ovejas y las vacas si estás advertido con tiempo, y eso supone que el paisaje que nosotros pisamos es heredero directo del que se produjo en el repartimiento y la conquista, y eso es lo que a mí me parece importante, insisto, es entender el territorio en el que nosotros vivimos ahora mismo, que todavía tiene una huella directa del fracaso de todas estas aldeas, que, insisto, ni una sola de ellas se conserva como aldea. Ahí debería haber, si esto fuera cualquier otra parte de Castilla, pueblos, y no hay nada, hay como mucho cortijos, y además estos cortijos se han abandonado en los últimos 100 años, con lo cual la mayoría de ellos son abandonados, o un cortijo pequeñito actualmente. Pero no hay pueblos, no hay pueblos con su iglesia, con sus casas, no hay aldeas, digamos, ¿vale? Aquí lo vemos sobre el mapa, el término de la legua y las aldeas que se intentaron crear, y que todas ellas, insisto, han desaparecido incluso como cortijos en algunos casos, o en el mejor de los casos son cortijos, pero no aldeas ni pueblos. Aquí la vemos sobre el mapa. Si se fijan, muchos nombres los conocemos, los reconocemos, pero en realidad la mayoría de ellos son como mucho un cortijo. En esta zona, entre el término de la legua y el exterior, se hacen donadillos o concesiones reales que no tenían obligación de residencia, es otro problema. Te lo concedo a un personaje importante, pero tú no tienes que vivir ahí, tienes que buscar gente que viva ahí, o sea, no son repobladores. La reina, nobles de la corte, damas de la reina, parientes de la familia real, eclesiásticos como la ciudad de Córdoba, algunos militares, algunos judíos que formaban parte de la corte, y criados físicos, que son médicos, cargos del concejo, del municipio, el escribano, el alcaide. A esos se les conceden territorios en el término de la legua. Se hacen también muchas de esas, o sea, zonas que se separan para que paste el ganado y se puede hacer madera en algún caso. Hay 200 beneficiados, pero son de todos esos 200 beneficiados que se han calculado que hay en el repartimiento de Écija, solo 72 son de verdad repobladores. O sea, ya partimos de un error de principio, es que se está repartiendo el territorio a gente que no va a vivir el territorio. ¿Qué sucede? Pues obviamente que se va concentrando, o abandonando o concentrando la propiedad, y es que se están formando también latifundios. Bueno, esto es las medidas de las que se sirve la Corona de Castilla, son herederas lejanas de las medidas romanas, sobre todo del jugerum, que eran 0,25 hectáreas, que es lo que puede arar una yunta de bueyes, pues el jugerum, la yunta, en una jornada, ¿vale? Un colono romano tenía normalmente 10 jugera, que eran más o menos 2,5 hectáreas. La yugada castellana son
32 hectáreas o 50 fanegas. El problema es que la yugada castellana no es una medida de un sistema métrico convertible, en el sentido que depende del tipo de terreno la medida de la yugada. O sea, depende de si el terreno es duro o difícil o más fácil de arar, que la yugada tenga más extensión o menos. El repartimiento de fija se calcula que tiene cada yugada entre 240 y 256 sogas cuadradas, o sea, entre 320 y 334 hectáreas. Pues vamos a ver que a los peones, a la gente más baja, le dan 2 yugadas. A los caballeros ciudadanos, 4, el doble, a la baja nobleza de la ciudad. A los caballeros hidalgos, a la nobleza más alta de la ciudad, 8 yugadas, o sea, entre 640 hectáreas a los más pequeños y unas 25 o 26 hectáreas a los más grandes. Esto es lo que se estaba repartiendo en el repartimiento, ¿vale? Y luego se reparten aranzadas, que son la medida para las viñas y las huertas. Se utiliza otra medida distinta para los terrenos de viña y de huerta, que también es de extensión variable. No es, la aranzada no es la misma, incluso dentro de del mismo concejo no es el mismo. En Castilla tenía 0,44 hectáreas, en Córdoba 0,36 de promedio. En el repartimiento se reparten 6 aranzadas de viña y 3 de huerta a los caballeros hidalgos. A los demás no le dan viñas y huertas, ¿vale? Hay una diferencia clara de estatus. Aquí vemos la tabla de lo que estoy contando. A los caballeros hidalgos la nobleza más alta, a los caballeros ciudadanos la nobleza más baja y a los peones, a la gente que es libre pero que no es noble, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, que a la reina le dan 30 yugadas, al infante don Fernando 20 yugadas, a las órdenes militares 50 yugadas. Y en conjunto, a los caballeros ciudadanos 248 yugadas, 186 aranzadas de viña y 94 aranzadas de huerta. Esto es el reparto, en cifras. Lo que estamos repartiendo es esto. La mayoría se están quedando los caballeros hidalgos, que son la alta nobleza con la que se está repoblando la ciudad. Y hay gente a la que están repartiendo que no viven en Écija, que van a buscar a alguien que trabaje esas tierras y que le pague las rentas. Y vamos a ver que eso fracasa. Esto es un mapa de la superficie agrícola media por explotación en España en 2016, que lo he sacado del Ministerio de Fuentes de aquí del Gobierno de España. La media actual de una explotación agrícola es de 25 hectáreas. A mí me ha sorprendido que las más grandes están en Castilla y León o en Zaragoza, no en Andalucía. En Andalucía la explotación media, hoy en día, la media de explotaciones es de 10 a 20 hectáreas. En Sevilla, Huelva y Cádiz, en el año 63, hace algún tiempo eran 31 hectáreas la extensión media de una finca agraria. Bueno, pues en el repartimiento, la extensión media de un caballero hidalgo son unas 25 o 26 hectáreas, más 2 hectáreas de viña, más 1 hectárea de huertas. Estamos viendo que le está dando más o menos, pero hay que ver que la diferencia entre una explotación medieval y una explotación moderna. O sea, en época moderna es mucho más fácil explotar un territorio porque tenemos medios mecánicos que no tenían. Esto es una comparación de las cifras. Para hacer un resumen y no aburrir, cada fecha que queda alguien, incluso en documentos ya de época medieval, no coinciden ni entre ellas, ni con las de otros, ni con las hipótesis en general que pensamos. Esto espero que no sea que está acabando la batería. Por ejemplo, en el repartimiento hay una fecha que dice, está fechada el 3 de mayo de la era de 1309, la era hispánica serían 38 años menos, en 1271. La propia editora del libro original del repartimiento, que editó científicamente, lo estudió, que es la profesora Sanfuentes, ya dice que la fecha es problemática, porque no coincide con los acontecimientos. Pero entonces se venía pensando que se había hecho un primer repartimiento en 1961, 62, 63 y que se había completado en 1971. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que hasta ahora, perdón, nadie había considerado, estoy quedando sin voz, y es que el repartimiento, y esto es una cosa que es incontestable, lo firman 2 personas, que son Martín de Fitero, arcediano de Córdoba y clérigo del rey, y don Simón, criado del rey y alcalde por la reina. Bueno, pues estos 2 señores solo firman juntos la documentación real de Cancillería. Hay volúmenes así de gordos publicados de todos los documentos que expidió Alfonso X el Sabio. Los únicos documentos que firman estas 2 personas a la vez son el repartimiento y la eliminación de términos de posadas del rey. Y lo firman el 9 de enero del 1964. Creo que es un dato que nadie había reparado y que nos permite suponer que la fecha real del repartimiento se hizo a principios de 1964. ¿Y qué sucedió? Que justo
en marzo, abril o mayo de 1264, las ciudades mudéjares del Bajo Guadalquivir, con Jerez a la cabeza, y Écija y Carmona entre ellas, y Morón, instigadas por el rey de Granada, se rebelaron contra los castellanos, mataron a todas las guarniciones militares que pudieron, porque vieron, por ejemplo, en Morón que no se estaban cumpliendo los pactos y porque el rey de Granada estaba promoviendo la rebelión de las poblaciones que estaban bajo el poder castellano. En Écija sabemos, y es una cosa que no se había documentado mucho, sabemos que triunfó la rebelión, que matarían a la guarnición, expulsaron a la guarnición castellana y se rebelaron. Entonces, en mi opinión, lo que sucedió es que en 1264 se hizo el repartimiento, pero justo les pilló la rebelión y no pudieron completarlo. Se hizo el repartimiento, seguramente todavía con población musulmana viviendo en la ciudad, pero se completó cuando, ahora vamos a ver los acontecimientos, me lo tengo que saltar un poquito para ir un poco más deprisa, que todo el repartimiento debe ser del 1264, aunque no se pudiera ejecutar, ¿vale? Estoy corriendo más de lo que debería. Es una conjura que funcionó increíblemente para el siglo XIII, porque se alzaron 300 villas y castillos de toda la zona de Andalucía y de Murcia, a la vez. Es una cosa sorprendente. También estaba detrás seguramente el rey Meriní de Marruecos, que era un poder que intervenía activamente en la política de la península ibérica y que defendía Algeciras y que mandaba flota de expediciones a la península, y las atarazanas de Alfonso X de Sevilla tenían, la principal intención era combatir a la marina, a la armada del sultanato Meriní de Marruecos, que era un poder muy importante y que tenía alianzas también con el rey nazarí de Granada. 300 villas y castillos que se alzaron a la vez y que le costó al rey, en el caso de Andalucía, casi un año sofocar, pero en Murcia le costó más todavía, porque también se alzaron las ciudades de Murcia. Pero lo interesante es que obviamente eso supuso que se anularon todos los pactos de pleitesías que había habido en Andalucía, y a partir de ahí a los musulmanes que quedaron se les redujo a morerías, se les despojó de todo privilegio, de toda ventaja, se suprimieron todas las mezquitas con toda seguridad, salvo una en algunas poblaciones, y se cambiaron las tornas. Aquí vemos en las cantigas de Santa María al rey de Granada, que es este señor que tenemos aquí, Muhammad ibn Yusuf ibn Nasser, de ahí viene el nombre del reino nazarí, el rojo al-Ahmar, el primer rey nazarí de Granada que sale en las cantigas, representado, ¿vale? Y aquí vemos que en estos momentos vemos a un cristiano abrazando a un musulmán, es la caída de Belmez de la Moraleda en Jaén durante la revuelta mudéjar, que salió con un pacto entre amigos, digamos, entre el alcaide castellano y el alcaide, el jefe militar musulmán, que estaba intentando asediar la ciudad. Es muy interesante, insisto, no todo es en absoluto una oposición solamente de cristianos contra musulmanes. Hay pactos, hay alianzas, hay nobles de la corte que se van a vivir a Granada cuando se pelean con el rey y viceversa, ¿no? Bueno, y esto es una noticia que estaba publicada, pero en inglés, y no se había tenido mucha repercusión, que me parece muy interesante. No se conocía prácticamente hasta que hace poco tiempo, en 2012, un profesor, Ramírez del Río, de Córdoba, la ha publicado en castellano, y es una mención explícita a Écija en la recuperación castellana después de la revuelta mudéjar de 6 meses. Dice, la voy a leer y voy casi a terminar aquí. Dice, en ese año, que es el 672 del documento original, es una crónica anónima que se llama Al-Dajira al-Sanilla fi Tarikh al-Daula al-Marinilla, el tesoro brillante de la historia, acerca de la historia de la dinastía Meriní. Es un documento que no tiene autor claro, que habla de la dinastía Meriní, que era el poder más importante en Marruecos después de los almohades, en el siglo XIII y principio del XIV, y dice, en ese año, el 662 de la Égira, que es el 1263 o 64, saben que los años musulmanes no van de 1 de enero a 31 de diciembre, sino que dependen del calendario lunar. Bueno, en ese año entregó Ibn Yunus, que no sabemos quién es, la ciudad de Écija, Madinat Asilla, dice, a Don Gil, dice, el cristiano, posiblemente Gil González o Gómez de Roa, que era yerno de Nuño de Lara, que era el gobernador formalmente de Écija, como hemos visto antes, ¿no? Y lo hizo entrar en la Medina. Este magnate
Este hizo salir de la ciudad a los musulmanes, este es Don Gil, hizo salir de la ciudad a los musulmanes y los mató. Capturó a sus mujeres y sus bienes, excepto unos pocos a los que cogió Don Nuño y los salvó y los alejó de las lanzas. Y su jefe era Ibn Rabiba. Don Gil criticó y reprendió a Don Nuño por la matanza. Dijo que sabía que una cosa era que hubieran tomado la ciudad y otra cosa que hubiera aniquilado a los musulmanes. No sabemos si mataría a todo, dice la propia crónica dice que Don Nuño salvó a algunos de los musulmanes. Pero lo que nos queda claro es que esto supone el fin de la población musulmana en Écija, y que la morería que nosotros tenemos en Écija es una morería que se constituyó después con musulmanes que no eran ecijanos, sino que eran esclavos capturados o comprados en el reino de Granada. Ese es el cambio completo de la situación que supone la revuelta mudéjar y su represión. Volvemos a decir que esa situación de carencia frontera, el reparto desigual, la insuficiencia de pobladores que, como vemos, no eran suficientes para cultivar y para atender todo el trabajo de un territorio y una ciudad tan importante como Écija, supusieron un territorio sustantivamente despoblado, que ha llegado así hasta el siglo XVIII. Saben que la colonización carolina de la Luisiana, la Carlota, o de Sierra Morena, o de Cañada Rosal, obedece a que eran territorios que estaban tan despoblados que a los propios convoyes reales con la plata de América de Indias, que iban por el camino real desde Sevilla a Madrid, los atacaban los bandoleros, la famosa historia de los niños de Écija, en el camino real, porque era una zona que lo decía, es que entre Córdoba y Écija no había ninguna población, por eso fundaron la Carlota, y por eso no había ninguna población entre Écija y Carmona, fundaron la Luisiana, y era un territorio que podía tener muchísimo más población y explotación, porque son tierras fértiles, y sin embargo estaba sustancialmente abandonado, con grandes extensiones y con un predominio de dedicaciones ganaderas o extensivas en general. Una concentración de la población en ciudades fortificadas como Écija o Carmona, que insisto, yo creo a nivel europeo no hay ningún parangón en esta enorme concentración de la población, que perduró. Luego se conquistó Granada en 1492, pero ya se había formado una gran propiedad y eso nunca volvió a ser una zona en la que estamos, nunca hay una pequeña propiedad, ni siquiera mediana, lo que tenemos es básicamente grandes propiedades, ¿no? Y ese predominio de la actividad ganadera, que por cierto, no lo he dicho antes, pero Alfonso X fue el que creó la norma del honrado concejo de la Mesta, porque era un rey que vio claramente que la ganadería tenía que ser un sector económico a proteger. Y en el caso nuestro, sorprendentemente, en una zona de agricultura fértil, sin embargo, se generó un territorio que tenía una gran presencia del sector de la ganadería lanar, o de ovejas básicamente, y cabras, no tanto de vacas. Le voy a dar la palabra a Fernando Martínez, el concejal de Cultura, que está detrás de la organización de los actos del octavo centenario de Alfonso X en Écija. En primer lugar, quisiera felicitar a Antonio por la conferencia. Yo creo que, lejos de ser árido o resultar aburrido o habernos maltratado, como él creo que irónicamente dice, yo creo que hemos echado un buen rato, hemos compartido un buen rato adquiriendo conocimiento sobre una parte, como él muy bien ha dicho, esencial de nuestra historia, en el sentido que es lo que le da configuración a nuestra sociedad, en definitiva, a ser como somos en esta ciudad tan singular por tantísimas razones, ¿no? Eso es lo primero que quisiera poner en valor. Creo que se han quedado, como tú bien has dicho, Antonio, muchas cosas atrás. Y como el alcalde ha señalado que estas jornadas alfonsíes van a tener continuidad en ejercicios venideros, pues por el mes de noviembre del año que viene yo ya te emplazo a una conferencia complementaria de la de hoy que ilustre a los asistentes sobre aquellos aspectos que en la misma no hayan podido ser abordados. Creo que es una iniciativa bastante interesante esta que ha visto la luz durante esta semana de la creación en el seno de la FEN, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de esta red de ciudades alfonsíes, de la cual, como el alcalde ha manifestado, forma parte de nuestro municipio. El propio alcalde estuvo presente en el acto fundacional de esa red de municipios. Yo creo mucho en las sinergias, en las colaboraciones, en que no hacer
la guerra, ya que hemos estado hablando de conflictos bélicos, no hacer la guerra, entendiendo por guerra lo que es buscar recursos para los municipios, poner en valor la historia de los mismos y a llegar al turismo a nuestra ciudad, a llegar visitantes a nuestra ciudad. Creo que eso es mejor hacerlo de manera coordinada con otros municipios con los que se compartan determinados lazos históricos, territoriales o de cualquier otro tipo, que hacerlo por cada uno por su cuenta. Y creo que esta nueva red a la que nos incorporamos puede ser un nuevo elemento que catalice o que pueda aportar en ese sentido mayores cotas de visitantes a nuestra ciudad y en ese sentido. Yo por mi parte nada más, si queréis hacerle Antonio alguna pregunta, y quiero también, como bien él ha hecho, poner en valor el trabajo de nuestra archivera, de Marina Martín Ojeda, a la que también Mila García también presta colaboración y le ayuda en las tareas del archivo municipal. Y quiero también destacar que se ha hecho esa exposición virtual a la que ya nos hemos referido con medios propios, es decir, con informáticos de aquí de la casa, concretamente con Ismael Martín. Quiero citar a todas estas personas porque ellas son las que han hecho posible, desde el punto de vista logístico, digamos, técnico, que estas jornadas y la exposición y la conferencia pues hayan visto la luz, por supuesto, también, como no, al propio Antonio. Así que si hay alguna pregunta y si no nos vamos a la ruta, que no sé si habrá empezado, vamos muy tarde. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, levantamos la sesión, muchísimas gracias Antonio y quedamos emplazados para seguir compartiendo experiencias alfonsíes en los próximos años. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.